Bueno, buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno, qué bendición que podemos estar una semana más juntos para escuchar el consejo del Señor. Continuamos en nuestra serie en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Ya estamos cambiando un poquito de tema. Ya Pablo va a terminar la carta y los últimos domingos va a hablar sobre el tema de las finanzas, pero no hoy, dentro de 8 días. Hoy estamos, Pablo regresa a ese tema con el que ha comenzado, que es el tema de los falsos maestros y la importancia de la centralidad de Cristo. Y para ninguno de nosotros es un secreto que el nombre de Cristo, el nombre del Evangelio, se ha visto manchado de muchas formas y por muchas personas. Muchos sentimos vergüenza y tristeza de que se nos asocie con ese tipo de predicación que juega y comercia con la fe de los creyentes. Algunos lo hacen de forma muy abierta y por medio de medios masivos de comunicación, y otros lo hacen de manera mucho más sutil. El problema es que luego de uno caer en una falsa enseñanza, llega un periodo de decepción, ¿no? O sea, uno escucha el mensaje, se entrega por completo, está ahí para las que sea, y luego cuando uno se siente como defraudado, entra uno a algo que es como un periodo de decepción, ¿no? Se decepciona uno de Dios, de la iglesia, de nosotros mismos, y caemos en la tentación o de volver atrás o de simplemente vivir la vida cristiana en piloto automático, es decir, sin ninguna intencionalidad de hacer que el reino de Dios avance a través de los dones, los recursos y el tiempo que nos ha entregado. Nosotros frente a la falsa enseñanza podemos tener varias reacciones. Uno puede decir, no, vamos a ignorar el asunto, son ellos, no nosotros. Finalmente en nuestra iglesia se predica el Evangelio, entonces no pasa nada, asunto de la gente que está creyendo otras cosas, ¿no? Otra actitud podría ser atacar de manera frontal, como si estuviésemos en cacería de brujas, persiguiendo a todo el que predique un falso evangelio, denunciándolo como si fuésemos el martillo de Dios, ¿cierto? Otra actitud frente a la falsa enseñanza podría decir, mejor nos asociamos con ellos y así tenemos la oportunidad de influenciarlos. O podemos decir, bueno, que sea Dios el que se encargue. Nosotros vamos a dedicarnos a lo nuestro. Pablo precisamente en estos versículos que vamos a estar estudiando nos muestra cuál debe ser nuestra actitud frente a la falsa enseñanza. Y al estilo de los anuncios en el tren, see it, say it, sort it, Pablo nos presenta 3 Ds: denunciar, desenmascarar y discernir. ¿Qué tenemos que hacer frente al peligro y la falsa enseñanza? 3 cosas: denunciar, desenmascarar y discernir. Vamos entonces con el primer punto, discernir a los falsos maestros. Dice el versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es la sana doctrina entonces? ¿Qué son las sanas palabras? Pablo nos hace el favor de explicar después de la coma. Dice, son las doctrinas y las enseñanzas que no se conforman a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo en esta carta es reiterativo con el tema de los falsos maestros. Es una preocupación para Pablo. Y por eso nos dice que la iglesia tiene la tarea de denunciar. Recuerden que Pablo nos ha dicho que la iglesia es el baluarte y sostén de la verdad. Y yo sé que para nosotros, ay, qué pereza, ¿van a hablar hoy de los falsos maestros? Y yo con todos estos problemas que tengo en mi casa, yo con esta crisis, yo lo que vine fue para que me dijeran los 3 puntos para salir de la escasez. Y vengo aquí a la iglesia y van a hablar de los falsos maestros. Pues claro, es importante porque los falsos maestros te dan premisas y esas premisas
conquistan tu pensamiento y tu pensamiento determina cómo vives. De eso vamos a hablar más adelante. Pero Pablo lo que nos dice aquí es que tenemos que denunciar. Y pensando un poco en por qué tenemos nosotros que denunciar, debemos denunciar porque es parte de la tarea de la iglesia hacerlo. Cuando Pablo habla de la descripción de los ancianos, en Tito 1:6 también dice que deben ser personas intachables, lo cual quiere decir que la iglesia tiene la responsabilidad de examinar. O sea, si dicen son intachables, la iglesia tiene que mirar si la persona es intachable, si el mensaje se conforma al mensaje de Jesucristo. La iglesia ha sido dotada con ese discernimiento y un perfil que nos entrega la Escritura para que miremos a cualquier pastor, predicador, maestro, líder, a ver si se ajusta a lo que el mensaje de la palabra nos presenta. Es triste cuando uno ve los medios de comunicación haciendo el trabajo que nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo. El New York Times, ¿cierto? Yendo, mirando qué están haciendo con el dinero, qué están haciendo, y entonces exponiendo todo eso allí afuera. Ellos están haciendo un papel de desenmascarar, por así decirlo, a los falsos maestros. Jesús en Mateo 7 dijo que a los falsos maestros no los conoceremos por sus dones. Serán elocuentes. Dice que los conoceremos, ¿por qué? Por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y la gente va a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre pasó esto, en tu nombre. Y el Señor dirá, yo a ustedes no los conozco. Porque la evidencia de que una persona está en Cristo no son sus dones, sino que es su carácter transformado conforme a la imagen de Jesús. Por eso, ustedes lo ven a uno predicando. Y hay personas, cierto, que pueden decir, uy, pastor, usted es un hombre de Dios. No, usted tiene que ir a mi casa a ver yo cómo trato a mi mujer, cómo trato a mi hija. O sea, ¿qué tanto de Cristo hay en el resto de mi vida para ahí así usted poder decir, este es un hombre de Dios? Porque lo que a mí me hace un hombre de Dios no es que pueda predicar bien la palabra, sino cómo esa verdad que predico está moldeando el resto de mi vida. Y ahí es donde Jesús dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces hay una tarea de denunciar por eso mismo. Por otro lado, debemos denunciar porque la iglesia, el nombre del evangelio se ve afectado por este tipo de enseñanzas. Si hay un reportero que quiere otra vez hablar sobre la teología de la prosperidad, por ejemplo, no van a venir aquí, van a estratégicamente a buscar una comunidad donde puedan ir, hacer un buen reportaje y decir, por eso es que no hay que ir a la iglesia cristiana. Porque mire, todos son un par de ladrones. Y de esa manera, entonces, recordamos las palabras de Jesús cuando dijo que ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas, pero ahí tienen el papayazo de decir, por eso es que no nos acercamos a la luz, ¿no? Porque mire esto y aquello. Nosotros debemos denunciar a los falsos maestros porque nos lleva a la idolatría. La evidencia de la sana doctrina es que nos va a llevar a Dios, a poner nuestros ojos en Dios, nos va a llevar a Cristo. Si Dios no es el centro, entonces cualquier cosa va a ocupar ese lugar o cualquier persona va a ocupar ese lugar, y por eso vemos personas que andan detrás de la chaqueta que sana, andan detrás del agua traída de no sé dónde, porque esa sí genera suficiente protección dentro de la casa. Andan haciendo pactos, andan detrás del profeta, de los buenos tiempos que se nos están anunciando, que vendrán tiempos mejores, que lo mejor está por venir, y la Biblia dice que los días son malos. Pero es cierto que vendrán tiempos mejores y que esto y lo otro, y si tú quieres, entonces ahora pacta tú, y entonces la gente sale.
En este pasaje de Deuteronomio 13:1, dice el Señor: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a Él os uniréis. En otras palabras, la evidencia de un falso profeta no es que el milagro se cumpla o no se cumpla, o lo que diga se cumpla o no se cumpla, sino si esa persona, su ministerio, su predicación te está llevando a Dios. ¿Sí ven? Cuando dice: pero si este hombre, aunque lo que dice se lleva a cabo, te desvía y te lleva a otros dioses, entonces este hombre es un falso profeta. Las falsas enseñanzas pueden ser sutiles. Creer, por ejemplo, que venimos a la iglesia para ser bendecidos. ¿A qué viene usted a la iglesia? No, usted viene porque si usted viene va a recibir la bendición del Señor. Entonces usted viene no a dar adoración a Dios, no a ver cómo de lo que Dios le ha dado a usted, usted puede ayudar a alguien, animar a alguien, consolar a alguien, sino que usted viene con una mentalidad consumista. ¿Por qué? Porque esa es la premisa que está gobernando. Nosotros venimos para ser bendecidos, o sea, para recibir. Venimos a la iglesia y se trata de nosotros, porque yo vine para ser bendecido. No, nosotros nos congregamos porque se trata de Dios, para adorar a Dios, para recordar lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, para escuchar su consejo en medio de lo aturdidos que estamos con tantos consejos allá afuera. Pensar que debemos ser buenos para alcanzar el favor de Dios, y de ese modo todo lo que Él nos dé, todo lo que pidamos, Él nos lo va a dar. Otra vez es pensar en una transacción, en una relación de transacción, en donde yo me porto bien para que Dios me dé, y me salgo de la relación padre-hijo, que es lo que yo tengo con Dios. Dios es mi padre, yo soy su hijo. Y hay días en los que me porto bien y me va bien, y hay días en los que me porto bien y no me va tan bien, y hay días en los que me porto mal y me va bien, porque finalmente se trata de su gracia, de su bondad y de su misericordia, y no de nosotros. ¿Usted se imagina que Dios le pagara a usted conforme usted merece? O sea, que nuestro día fuese ingreso y egreso. Todos nosotros tenemos la cuenta en rojo, pero es su bondad. Entonces, si ven cómo hay conceptos que terminan distorsionando lo que nosotros pensamos de Dios y la manera en la que nosotros vivimos. A mí me parece curioso, por ejemplo, cuando en algunas comunidades que exigen el diezmo a la gente, citan Malaquías y citan ese pedacito donde dice: y Él reprenderá al devorador. ¿Sí? En Malaquías 3:10, y Él reprenderá al devorador. ¿Por qué? Porque ese pedacito es el énfasis. Porque ese es el que a ti te conviene. Entonces, como es el que a ti te conviene, ¿cierto? Entonces tú dices: entonces yo doy. O sea, no es otra cosa que el hombre sigue siendo el centro. Yo vengo para ser yo bendecido, yo soy el centro. O sea, no es Dios que adoramos, yo soy el centro. Y entonces, y Él reprenderá al devorador. Cuando la línea anterior dice: y haya alimento en mi casa. ¿Para qué? Para que el necesitado tenga con qué comer. Ese es el punto. Pero no, y reprenderá, yo voy a dar porque es que el devorador a mí no me va a quitar mi semilla. Y entonces entra uno en toda esa situación en donde se trata de nosotros y no de Dios. Y por eso el rol de la predicación es ayudarnos a reenfocar nuestra mirada en Dios, porque todo allá afuera está orquestado para desenfocarnos de Dios. Como decía ahorita, la falsa enseñanza hace al hombre el centro. Desde Génesis 3,
cuando la primera pareja rechazó la instrucción del Señor, el hombre se puso en el centro, se quitó el día séptimo y terminamos en el día sexto. Hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y el día séptimo, el descanso en Dios, nada. El día sexto, el hombre, sus necesidades, sus preguntas, sus deseos, sus expectativas son lo más importante. Y entonces nosotros desde Génesis 3 venimos con esa situación del pecado que nos lleva a pensar que el mundo debe girar a nuestro alrededor. Y la falsa enseñanza lo que hace es alimentar esa inclinación que ya está en nosotros. Por eso es que la falsa enseñanza es tan llamativa. O sea, nos cae como aquí en lo más profundo, porque alimenta esa inclinación pecaminosa con la que ya nosotros venimos. Por eso a nosotros aquí nos toca enseñar la verdad, no la mentira. O sea, todo eso ya viene dentro de nosotros, viene ajustado a la inclinación que nosotros tenemos. Nos dicen de cómo podemos ser bendecidos, cómo podemos ser prosperados, cómo podemos alcanzar las promesas, cómo podemos torcer el brazo de Dios, cómo podemos conquistar el reino de Dios para que nosotros estemos en el centro del poder. Y claro, la razón por la que hay falsos maestros es porque hay gente hambrienta, pero gente hambrienta de seguir siendo el centro. Gente que no está dispuesta a tomar su cruz y seguir a Cristo. Que quieren que ocurra al contrario, que Cristo los siga a ellos. Señor, aquí están mis planes, bendícelos. Padre, tú sabes que yo quiero comprar este proyecto, tú sabes, Señor, que yo quiero hacer esto, tú sabes, Señor, que yo quiero. Y el Señor, pero ¿quién dijo que yo te sigo a ti? El llamado al discipulado cristiano es sígueme. Eso no fue la palabra de Jesús, sígueme. O sea, la invitación del discipulado cristiano es a que nosotros sigamos al Señor. Y la invitación aquí es que el Señor nos siga a nosotros. Señor, mira, aquí están mis proyectos, ponle el stamp, ponle el sello de tu bendición. Y en esto es muy interesante, hermanos, porque otra vez, yo creo que hay un evangelio de la prosperidad que es fácil de identificar. Que es ese cuando la gente venga y negocie con Dios y haga una transacción. Eso es fácil de identificar. Y uno dice, gracias a Dios, si alguno estuvo en eso, ya salimos de eso. O gracias a Dios en nuestra iglesia no se da. Pero hay un evangelio de la prosperidad que es moderado. Que es el que nosotros vemos en Mateo 16. Cuando Jesús le dice a Pedro que él tiene que ir a la cruz. Y Pedro le dice, no lo permita Dios que tú vayas a la cruz, lo contrario te acontecerá. Y Jesús llama aparte a Pedro y le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿No? Es cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque tu mirada está puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. O sea, está el evangelio de la prosperidad extremo que uno dice, ese es el evangelio de la prosperidad, pero hay otro que de alguna manera nos vuelve a poner a nosotros en el centro y nos lleva a poner nuestro emprendimiento y nuestro éxito en el centro. Y entonces descubre el campeón que hay en ti y lo mejor, y cierto, y todas estas ideas que otra vez nos llevan a nosotros a sentirnos en el centro del proyecto de Dios, cuando nosotros necesitamos desplazarnos a nosotros para que Dios tome el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Entonces debemos denunciar, es lo primero que Pablo menciona. Pero lo segundo es que tenemos que desenmascarar a los falsos maestros. Y dice aquí, Pablo está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pablo entonces aquí habla de que necesitamos desenmascarar a esta gente, pero la forma en la que nosotros otra vez desenmascaramos es el carácter de estas personas. Por eso dice que son orgullosos, que están envanecidos,
que tienen un interés morboso. En otras palabras, es el carácter el que lleva a estas personas, identifica a estas personas. Y a mí personalmente no me gusta decir nombres, ni mencionar nombres. Pablo lo hace. En 2 de Timoteo 4:10, por ejemplo, él dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, con nombre propio. En 2 de Timoteo 1:15 dice, ya sabéis que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. 1 de Timoteo 1:19 al 20. Mantengáis la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en 2 de Timoteo habla de Himeneo otra vez y Fileto, personas que se han descarriado de la fe. Entonces me parece interesante esto, porque cuando uno piensa en el impacto que tiene la falsa enseñanza en nosotros, uno dice, a mí eso nunca me va a pasar. Pero cuando uno ve aquí nombres completos, uno dice, tenemos que estar en alerta. Como cuando estamos en el tren y nos dice, see it, say it, sort it. Es como tienes que estar alerta en qué estás consumiendo, en qué está viniendo a tu mente, ¿no? Tenemos que desenmascarar a los falsos maestros. No es una carrera de quién trae más personas a la iglesia. Se trata de cumplir la gran comisión, que la gente escuche la verdad de Dios y venga al arrepentimiento. O sea, nosotros vivimos en una constante guerra espiritual en nuestras mentes, que necesitamos esos pensamientos. Tan pronto lleguen, no es que mi valor no está en esto, es que mi vida está escondida en Cristo, pero ¿qué pasa? Por eso dice aquí Pablo, la sana doctrina es lo que se conforma a las enseñanzas de Jesús. Yo tengo que traer esos pensamientos en sujeción, en sometimiento a la verdad que está en Cristo. Si no, nos volvemos locos. Pero cada momento estamos nosotros siendo bombardeados a través de las redes sociales, a través de las conversaciones que tenemos con la gente, a través de lo que vemos en la vida de otras personas. Se encuentra usted en el Facebook con los compañeros de infancia y mire esta como le ha ido de bien en la vida y yo aquí limpiando. Hermanos, y todo lo que suben a las redes sociales no es otra cosa que vidas editadas. El cuartico de hora que pasaron, bueno, ese es el que publican. Porque nadie dice, aquí estoy bien aburrido, deprimido, con ganas de tirarme al quinto. Nadie publica eso. Aunque todos en algún momento en el día o en la semana nos vamos a sentir de pronto bajoneados, desanimados, con preguntas. Y lo único que es un ancla para nosotros es la sana doctrina, las palabras de Jesús. Por eso necesitamos, número 3, discernir el efecto que estas enseñanzas tienen en nosotros. Aún en la música, lo que escuchamos. Hay gente que está tranquilita y pone ciertas canciones y ya los ve uno que quieren cortar las venas. Y uno dice, pero si estaba bien, ¿pero dónde dejé el whisky? Les recuerda cosas, les resucita cosas, les revive cosas, un despecho viejo de hace 30 años y los desvive. O sea, una cantidad que nosotros necesitamos constantemente. Estar anclados en la verdad que está en Jesús. Porque la música, una frase, una imagen, una conversación, inmediatamente. Afortunadamente, hermanos, nosotros en esta tarea de luchar contra los falsos maestros y la falsa enseñanza que tanto daño nos hace a nosotros. Porque mira lo que dice aquí Pablo. Él dice que todo esto genera contiendas.
Dice que tienen un interés morboso que genera envidia, genera pleito, genera blasfemia, o sea, genera rencillas. O sea, la falsa enseñanza no sana, destruye. Genera rencilla, genera envidia, genera odio, y por eso las palabras de Jesús sanan, son enseñanzas que sanan el corazón, sanan la mente, restauran el alma. Y gracias a Dios que nosotros no estamos solos en esa tarea, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice Pablo, antes de este capítulo, que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, el Espíritu Santo no nos ha dejado solos en esta tarea, sino que Él nos dirige a toda verdad y Él nos anuncia el engaño. Y también Jesús nos dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no podrían prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Pues porque el poder de Cristo es mayor. Entonces, en medio del mundo en el que vivimos, en medio de los ataques que nosotros vivimos, ningún creyente tiene la excusa de decir, me dejé hundir porque no pude. No, usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene una comunidad. Hay reuniones, en esas reuniones, ayer los hombres tuvimos una reunión súper genuina, súper honesta, cada uno hablando de las situaciones que ¿cierto? Que nos preocupan, que nos angustian, para escuchar consejo, oración de parte de nuestros hermanos. O sea, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las enseñanzas de Jesús en la palabra de Dios, tenemos la comunidad, gente que nos ama, gente que está orando por nosotros. Nosotros no tenemos excusa para simplemente decir, me dejé llevar, no, el Señor nos ha equipado con lo que necesitamos para vivir para Él, para vivir para su gloria. Así que hermanos, oremos. Oremos al Señor, dándole gracias por su palabra, dándole gracias por su consejo y pidiéndole al Señor que nos ayude en medio de todas estas situaciones en las que estamos viviendo, en las que continuamente nuestras mentes son un blanco para atacarnos, para distorsionar la bondad de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios. Así como en el huerto la serpiente le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? O así como a Jesús le dijo, pues si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo que estás aguantando hambre? Convierte esas piedras en pan. Así mismo en el día de la prueba, en el día de la crisis, viene la voz del tentador para decirte, y si tú eres Hijo de Dios, ¿por qué estás así? Uy, el Señor ni que te ama tanto y te tiene así de mal. Uy, tenaz. Todo lo que le sirve si así te paga. Uy. Hermanos, agradecemos al Señor por su fidelidad y por su bondad. Una vez más le damos gracias al Señor Freddy de que Él te ha guardado, te ha sustentado en medio de tu cirugía. También todos como iglesia estamos orando por Claudia, que ella comienza un proceso en una semana, ¿cierto Claudita? El 12. Comienza un proceso de radioterapia. Vamos a estar orando también por Claudia, apoyándonos los unos a los otros, porque ¿qué somos? Somos una familia. El servicio del domingo no es un evento, es la reunión de la familia de Dios. Vamos a estar orando por Claudia y vamos a estar orando los unos por los otros. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias por esa entrega tan grande que hubo en la cruz del Calvario, como una demostración de tu amor. Señor, cuando no teníamos nada que darte, solo nuestro pecado, tú nos diste a tu Hijo, tú nos diste vida, tú nos diste perdón, tú nos restauraste, Señor. Y por eso en ti encontramos el amor que nunca falla, el amor que no abandona. Porque mientras en el ser humano hay grietas, en tu carácter no hay grietas. Por eso, Señor, tú eres digno de nuestra confianza.
Y por eso en medio de las aflicciones, persecuciones y angustias, a veces nos preguntamos si tú nos amas, porque esa es la primera pregunta que surge cuando estamos pasando por pruebas. ¿Será que Dios sí me ama? Si me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero así como Pablo dice en Romanos capítulo 8, aquel que no escatimó a su propio Hijo, la manifestación del amor de Dios se encuentra en la cruz. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todo lo que necesitamos? Pero ojo, hermanos, es todo lo que Él sabe que necesitamos. Todo lo que está en su propósito darnos que necesitamos, el Señor nos lo va a dar. Y tenemos que descansar en que el Señor nos ama y que el Señor es bueno y que el Señor es fiel. Gracias te damos, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por entregarte por nosotros. Gracias por dejarnos un ejemplo, un molde, unas pisadas que podemos encontrar en la Escritura para que nosotros podamos seguirte. Si hemos sido heridos, ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Si nos encontramos en dilemas, ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Para todo tenemos el ejemplo de Jesús. Gracias, Señor, por dejarnos esas huellas para que nosotros podamos caminar en pos de ti. Yo quiero pedirte, Señor, que nos sigas fortaleciendo y que nos permitas renovar la mente, que es el blanco de tantas mentiras que el enemigo envía a nuestra mente. Señor, oramos por nuestros corazones, porque nuestros corazones son rebeldes. Nuestros corazones muchas veces, nuestros corazones les encanta agradarse a sí mismos. Por el pecado vivimos inclinados hacia nosotros mismos. Y nuestra oración, Señor, es que tú nos permitas poner nuestros ojos en ti. Señor, que en todo seas tú glorificado. Que no midamos el éxito basado en los estándares de este mundo, sino que basemos el éxito en que estemos creciendo conforme a Cristo. ¿Quién es una persona exitosa? Una persona exitosa es toda aquella que cada día es más como su Señor. Así como la vida de Job, que fue un hombre adinerado, lo perdió todo, luego volvió nuevamente a tener. Pero en el Nuevo Testamento no se le recuerda como el hombre rico, sino que se le recuerda, pero miren la paciencia de Job. Es el carácter, es el crecimiento en carácter, en el carácter de Cristo, la marca y la evidencia del éxito y del crecimiento y de la prosperidad. Señor, yo te pido que nos permitas renovar nuestra mente para vivir para ti y en servicio a los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.